igual que los que habíamos visto antes, el de la repetición y similitud, el de las armonías del color. Bueno, el de las armonías del color ya es más como en el tema del color, explorar sus opciones y entender cómo funciona la teoría del color, pero la gradación es un método muy estricto, ya que exige un cambio gradual en la figura, que sea ordenado, que cuando se realice nos genere una ilusión óptica, nos da una sensación de progresión en la figura y tiene una o varias culminaciones, es decir, tiene un inicio y luego tiene un final. Y en el medio hay muchos pasos de que la figura va progresando. Aquí puse el ejemplo más sencillo, que es el círculo pequeño a un círculo más grande, pero pudiera ser de un triángulo a un círculo o de un triángulo a un cuadrado a un círculo. Por eso las imágenes que tengo aquí de fondo, la evolución del hombre, que yo utilizo la parte gráfica, no la parte teórica de que el hombre se va haciendo más inteligente y más capaz, sino la parte que estamos acostumbrados a ver de que un hombre pequeño va gradualmente haciéndose grande, que es ligeramente paralelo al crecimiento del hombre, que aquí tenemos un proceso de gradación múltiple, donde tenemos un niño pequeñito, 0 años, que va creciendo y llega como un máximo, una cúspide, y luego va decreciendo, o sea, envejeciendo, hasta donde vamos todos, ¿no? La tumba. Bueno, eso salió más mórbido que la vez pasada que lo dije. Pero es un cambio lento del cual no nos damos cuenta. Cada vez que nos vemos al espejo, creemos que somos la misma persona del día de ayer, pero las personas que no nos han visto en años y nos vuelven a ver dicen, ay, ¿cuánto ha crecido mi niño? O qué viejito te has hecho, o qué gordo te has puesto, ¿no? Pero esos cambios solo los pueden apreciar los que han visto los saltos más grandes, como en esta imagen. Una persona que te ve a los 0 años, a los 5 años, a los 12 años, a los 20 años y eventualmente a tus 90 años, ojalá, pero no quien se ha visto diario, como tus papás que te ven diario, tus hermanos que te ven diario o tú que te ves diario. Es decir, el cambio es muy lento, la gradación tiene muchísimos pasos intermedios y quizás por esa lentitud perdemos la sensación de progresión, pero sigue siendo una gradación natural. Creo que es el ejemplo más fácil al que estamos acostumbrados, nuestro crecimiento y desarrollo. Habíamos dicho que la gradación es una experiencia visual diaria. Estamos hablando de la perspectiva. Aquí tengo dos imágenes donde se maneja la perspectiva a un punto, que si han estado llevando clases de talleres de diseño o cómo dibujar, están acostumbrados a ver de un punto, de 2 puntos, 3 puntos es más avanzado, incluso hay de 6 puntos, pero eso ya es como niveles muy, muy artísticos, no nos sirven para el tema de la arquitectura, que para eso es esta clase. Sin embargo, la clase de fundamentos teóricos del diseño, el 1 y el 2, es interdisciplinaria, funciona para todos aquellos que están viendo temas de diseño industrial, diseño gráfico. Podría atreverme a decir que los que estudian comunicación también tienen que ver ciertos parámetros de diseño, igual los de marketing, y nosotros en arquitectura. Si es una experiencia visual diaria, significa que la gradación es el efecto de que las cosas que están enfrente, como este círculo o estos balcones que están aquí, las cosas que están más al frente de nosotros suelen verse más grandes o parecerse más grandes en nuestro campo visual y las lejanas se ven mucho más chiquitas. Aquí tenemos, y las líneas de fuga van a ser como es un círculo, está muy difícil de atinarle, pero tenemos un solo punto de fuga a la altura de nuestros ojos o a la altura de la cámara en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha es una fotografía vista hacia arriba, que es casi inevitable. Este es el tercer punto de fuga que rara vez dibujamos en la escuela. El punto de fuga que está en el eje Z o que vemos en vertical, que los edificios se deforman conforme los vemos más altos y tú estás abajo, obviamente. En este caso, los balcones tienen un efecto de gradación que se van haciendo cada vez más chicos. Sin embargo, el diseñador también metió un elemento central que deliberadamente se va haciendo más chico, además de la perspectiva. Entonces tiene un doble efecto de ilusión óptica de que parece que estos balcones en realidad se están haciendo más anchos hacia la izquierda y estos sí se están haciendo cada vez más chicos, convergiendo en este punto y además el centro tiene como una perspectiva exageradísima por ambos efectos, el de la perspectiva y el del diseño. También les comenté de esta imagen de bosque, donde no tenemos puntos de fuga muy obvios. Bueno, sí hay puntos de fuga porque pues así funcionan nuestros ojos, pero los árboles que tenemos al frente se ven más
importantes, se ven más imponentes, se ven más gruesos, se ven más detallados que los árboles que están al fondo. Estos árboles tienen este mismo efecto de gradación natural de nuestros ojos o de gradación por perspectiva, que va a ser casi lo mismo. Gradación de módulos. La gradación de módulos ya habla no de algo natural, no de la perspectiva, no de lo que nuestros ojos captan, sino cómo podemos utilizarla en las figuras que hemos diseñado o en aquellos módulos que hemos preparado para jugar con ellos en un diseño dentro de una estructura. La gradación se realiza la mayor parte del tiempo dentro de una estructura de repetición. Recordemos que la estructura son nuestros márgenes, son nuestros apoyos, son las guías que decidimos utilizar dentro de nuestro diseño, pero la gradación de módulos, recordando también que el módulo es una figura que hemos diseñado con ciertas características, la gradación dentro de una estructura de repetición es la más común. La gradación se puede dar dentro de la figura, por ejemplo, en este esquema de planos seriados. Esta figura es un triángulo que va creciendo en tamaño, es decir, está gradando en tamaño, pero también llega a un punto donde se grada en figura, es decir, este triángulo ya deja de ser un triángulo con punta, empieza a hacerse un pequeño como trapecio con una punta más chica, pero la siguiente figura es un trapecio con la punta más amplia y luego tenemos una figura aquí con un trapecio ya más formado y de repente se empieza a convertir otra vez en un triángulo. Esta es una gradación de planos, por eso les llaman planos seriados, van cambiando poquito a poquito. También puede ser en color. En color y en textura son dos temas que no vamos a ver porque son parte de teoría del color. En color sería como en este atardecer. El color cambia de amarillo a blanco, a rosa, al moradito, azul. La gradación en color tiene un nombre de gradiente o color gradado o degradado. Y ese es un tema que en color tiene sus propias complejidades y ese no queremos desviarnos de la atención a los módulos y a las figuras planas porque se va a empezar a complicar un poquito este tema. Sí pueden añadirle color, pero no es el color el que se va a estar gradando. Y igual en textura. En textura tengo esta imagen de Vasarely, de Víctor Vasarely, donde es figura gradada, pero a la vez todo el efecto nos da a entender que hay una especie de textura que está cambiando, que se hace un poquito más grande, que se hace un poquito más chica, que se vuelve regular. Aunque no fue un efecto de textura el que quiso dar, pero sí es un efecto de textura el que estamos apreciando. Tenemos gradación de dirección, de posición y de espacio. Eso los voy a explicar más adelante. Y todas estas, salvo estas de color y textura, se pueden agrupar en gradaciones de planos, gradaciones espaciales y gradaciones de figura. La mayor parte de los elementos visuales o de relación pueden ser utilizados en gradación, solos o combinados, para obtener diversos efectos. Esto supone que los módulos pueden tener gradación de figura, de tamaño, etc. Veamos la más sencilla. Esta categoría de gradación, dijimos que eran tres. La primera es gradación en el plano. La gradación en el plano no afecta a la figura, es decir, la forma. En el caso, veamos el ejemplo de aquí abajo, el cuadrado no está cambiando, sino cambia la forma en que el cuadrado se representa dentro de un módulo de estructura o dentro de un plano, de una hoja, de su lámina, es decir, donde está representado. El plano, dijimos que el plano, en el caso de nuestros trabajos de diseño bidimensional, era la hoja en la que dibujamos, o el cuadrito del margen en el que decidieron poner su figura, o en este caso la pantalla que tienen frente a sus ojos. Ese sería su plano, donde las figuras se representan. Si no afecta la figura en el tamaño de los módulos, se habla de la relación con el módulo frente al plano, es la que va agradándose poquito a poquito. Y hay dos maneras en que se realiza. La primera es rotación dentro del plano y la otra es progresión dentro del plano. La relación entre los módulos y el plano también debe ser constante. Aquí vemos en el ejemplo A, ¿qué tenemos? Un cuadrado que parece que lo estás moviendo dentro de cada uno de los módulos estructurales o dentro de la estructura. La estructura aquí la definió una persona, digamos que son los márgenes, me gusta utilizar esa palabra porque suena más común que estructura, pero también ocupo recordarles que es una estructura. Alguien decidió poner 5 espacios donde la figura puede gradarse poco a poco en relación al plano. Simplemente se ve que el cuadrito como que va rotando o que se va moviendo dentro de la estructura. Y luego en el ejemplo B es la progresión del plano.
Aquí el plano no está rotando, no está cambiando de apariencia, simplemente se está deslizando. Aquí está pegado en el margen inferior, aquí se separa un poquito más, aquí se separa el doble, aquí se separa el triple, y en la siguiente figura ya está pegado con el margen superior. Uno es cómo progresa en el movimiento. Si tuvieras la hoja un cuadrito sobre una hoja plana, cómo lo deslizas, puede ser en cualquier dirección. Y en el otro es cómo lo rotas y cómo se ve en relación al margen original. Si yo quisiera usar la categoría de gradación en el plano para hacer la lámina que vamos a hacer de gradación para este ejercicio y quiero poner un triángulo, voy a imaginar una lámina para mí, ¿no? Tengo mi primer triángulo ahí en la esquina. Luego lo voy a bajar poquito, el sentido vertical, y veo un poquito más del triángulo. Lo voy a bajar más y quizás ya empiezo a ver un poquito más del triángulo. Pero luego se me ocurrió, en vez de bajarlo más, lo voy a mantener a la misma altura y lo voy a jalar hacia la derecha. Entonces ya puedo ver el triángulo completo. Luego lo voy a centrar porque le estoy dando dos direcciones de movimiento. Primero fue hacia abajo y luego fue hacia la derecha. Ya que tengo el triángulo que apareció en mi pantalla o en mi módulo estructural, empiezo a bajar el triángulo. Lo empiezo a poner más abajo y ya queda perfectamente centrado. Es como una especie de animación y van a ver una relación con la esencia de las técnicas de animación. Es poquito a poquito una figura va cambiando y parece que se está moviendo. La gradación no siempre alude al movimiento, pero en el caso de la gradación de planos siempre parece eso. Yo en el siguiente cuadro puedo decidir si hago lo mismo de regreso, empiezo a desaparecer el triángulo, o puedo hacerlo incluso con más efectos, empiezo a hacerlo más grande o empiezo a moverlo a otras direcciones. Y al último parece que tuve un recorrido de gradación bastante interesante. Ok. El siguiente va a ser la gradación espacial. Ahí los GIFs los van a distraer bastante, pero se trata de, si en el anterior era una gradación en el plano, en una hoja, este es una gradación dentro del espacio tridimensional, el espacio en el que ustedes habitan. ¿Cómo se ven las figuras mientras se mueven en la dirección X, Y y Z? Habla de que afecta a la figura, perdón, o al tamaño de los módulos. Ya no tiene nada más que ver con los márgenes o con la estructura, sino la figura se empieza a deformar y su tamaño empieza a cambiar. La relación de los módulos con el plano nunca es constante. Y aquí tenemos dos clases de gradación espacial. La primera es la rotación espacial, a la cual alude el primer GIF. Vemos una serie de bloques unos encima de otros tipo Jenga que están rotando en el espacio. Si yo le pusiera pausa, la manera en que yo veo uno de los tramos que está rotando es diferente a que si le hago pausa en otro momento. Se va a ver distinto. Es decir, cada uno de estos rectángulos cambia según se va moviendo en el espacio. Tenemos este ejemplo aquí en el C. Esta es rotación espacial, el ejemplo C. Habla de que con la separación gradual del plano de la imagen, un módulo puede ser rotado para que veamos cada vez un poco más de su borde y un poco menos de su frente. Una figura chata puede ser cada vez más estrecha hasta convertirse en una línea fina. La rotación espacial cambia la forma de la figura del módulo. Aquí tenemos el primer módulo, es un cuadrado, perfecto. Es una hoja que está parada en el espacio, básicamente. Y aquí en el siguiente yo le empiezo a tumbar para atrás. Esta parte sigue parada en el frente, pero empieza a deformarse un poquito por perspectiva. Y aquí la hoja va cayendo cada vez más hasta que la hoja se puede terminar plana, puede terminar así como una pequeña línea que observamos frente a nuestra cámara. Y al final de cuentas las cosas se representan en un plano, no se representan en espacios tridimensionales. Sí, se está inclinando hacia atrás, ¿no? Se está inclinando hacia atrás, ajá. Se puede inclinar hacia enfrente, puede hacerse de manera diagonal para que algún día se vea así. Es decir, estás moviendo en el espacio y le vas tomando fotos a algo que está moviéndose tridimensionalmente. Y la manera en que eso se representa en el plano, pues se ve con ciertas deformaciones. El siguiente es la progresión. Una cosa es rotar, como en este GIF, que va girando y las formas van cambiando con cada grado que va rotando. Y en el siguiente es cómo va progresando, similar al GIF que tengo de este señor en una obra de teatro. En primer plano tenemos el escenario, tenemos unas cortinas, en segundo plano tenemos unas bambalinas y tenemos otro set de cortinas más abajo. En el siguiente plano tenemos unas nubes
Y en el quinto, casi plano, tenemos como a este señor aquí que está haciendo su obra de teatro, ¿no? Es decir, conforme se le va haciendo zoom a la escena, que en realidad el término contemporáneo para este efecto sería el efecto de zoom, que puede ser hacia adentro y hacia afuera. Ese es el efecto de progresión espacial. Tenemos un plano o tenemos una ventanita de una estructura y tenemos una figura. Por ejemplo, este señor está sobre el escenario y se ve chiquito, pero conforme vamos acercando la cámara o el señor se va acercando, porque también el efecto es al revés, si la figura se va asomando cada vez más a la cámara, como un niño que corre hacia la cámara de un papá, la figura se va haciendo cada vez más grande o más amplia, pero siempre es paralelo a la cámara. No puede avanzar en diagonal, no puede desaparecer de adentro hacia afuera como un pájaro que se va volando sin dirección. Siempre es paralelo. El zoom es directo, es recto. Esa es la gradación espacial. Cuando están muy lejos se ven chiquitos, cuando están más cerca se ven más grandes y llenan toda la pantalla. La siguiente categoría de gradación es en la figura. Ahora sí, en las anteriores la figura no cambiaba, la figura nada más se movía, ya sea sobre el plano, ya sea en el espacio, y ahora olvidémonos del espacio y el plano, la figura sí se va a modificar. Y aquí ya tenemos guiños mucho más cercanos a la animación tradicional, de que la secuencia de gradaciones resulta en un cambio real de la figura a través de dos maneras o dos clases comunes. La primera es la de unión o la de sustracción. En el ejemplo E tenemos unión. En el ejemplo E inferior tenemos sustracción. En el ejemplo F tenemos tensión y en el de abajo tenemos compresión, que lo repasamos un poco la clase pasada, pero unión es a este rectángulo yo le voy agregando gradualmente un círculo, poquito a poquito, y vemos el cambio en la figura como si fuera una animación, similar a Bailando Azul. Tiene este GIF, tiene efectos de unión y de sustracción, que en realidad al último parecen movimiento. Aquí en este pequeño huequito vemos cómo se está como sustrayendo un cuadrado. En el de aquí abajo tenemos una especie de rectángulo que se está uniendo a la figura. Y arriba tenemos una combinación y ya cuando están bailando en diferentes órdenes, pues dicen, pues está moviendo, está creciendo y está deformando. Por eso este mismo ejemplo. Le agrego cosas a una figura gradualmente o le sustraigo cosas a esta figura poquito a poquito, que podamos observar la progresión ordenada, es muy importante. Si yo le agrego 1 centímetro a la primera figura, a la siguiente le tengo que agregar 2, y a la siguiente 3, y a la siguiente 4 centímetros o milímetros para que el cambio sea ordenado, poquito a poquito. En tensión es similar, pero no es agregar figuras, sino es agregar fuerzas, ya sean internas o externas. Tensiones internas, como si ustedes estuvieran soplando un globo poquito a poquito. Nadie puede soplar un globo de un solo jalón, tiene que tomar varias bocanadas de aire. Y el globo va cambiando y se va deformando, no de una forma regular, sino la forma que el material se lo permite. Es decir, que está una tensión interna. Y compresión sería como cuando apachurran, que poquito a poquito, bueno, si brincan sobre ella es inmediato, se va aplastando según el material se lo permita. Pero podemos imaginarnos un efecto curvo de si esto fuera una especie de plastilina y yo la voy aplastando poquito a poquito. ¿Cómo se ven los sillones cuando ustedes se levantan? Quedan hundidos, ¿no? Porque es el efecto de compresión que su peso da sobre ellos. Y así podemos dar muchos ejemplos. Esto es paralelo a la animación que tenemos arriba. Aquí el ejemplo de las burbujas que tengo aquí maneja ambos, el de tensión y compresión al mismo tiempo. Abajo tenemos que empuja la animación a que el agua se esté como levantando o el líquido esté como de abajo hacia arriba. Pero en la parte de arriba las figuras se van haciendo cada vez más chicas como si se estuvieran comprimiendo. Sigue el camino de la gradación, es el tema, el camino de la gradación. Si ya vimos las 3 categorías en que podemos realizar la gradación, lo que sigue es regreso al camino de la gradación. Entonces, toda forma puede gradualmente cambiarse de una a otra. Y el cómo ocurre este cambio y qué camino va dejando durante los pasos que lleva es determinado por ustedes o por el diseñador que está planeando su obra. Puede ser en el plano, en el espacio, en la figura o combinar. Puede ser directo, puede dar rodeos. Hay muchas maneras de llevar este camino. Por ejemplo, en esta animación les puse un GIF. Si se fijan cómo la cara de la chica se va deformando en flores, en figuras, y cada pasito es un cuadro que alguien tuvo que dibujar. Por eso se ve tan como que vibra, porque está hecho de manera tradicional. Ese es el camino de la gradación. Por ejemplo, veamos la boca.
se divide como en varios pétalos para después abrirse y volar los pétalos. El camino que toma es muy común verlo en animación. Vamos progresando una figura hasta convertirla en lo que queramos que sea. Esa es la idea o ese es el concepto. Que ustedes diseñen el camino que va a tomar. Que pudiera ser directo. Directo sería que la muchacha nomás hablara y moviera poquito la boca. O de repente fuera, en vez de que se convirtiera en una flor y luego en pétalos, que fueran los puros pétalos. Es decir, que no diera rodeos. Esta animación da muchos rodeos para convertir las cosas y es lo que la hace verse artísticamente interesante. Es decir, voy de un cuadro a un círculo directo o voy de un cuadro y le meto una flor, le meto un triángulo, le meto un trapezoide y después se convierte en círculo. ¿Qué tan directo quieren que sea su camino de la gradación? Aquí tenemos varios ejemplos. Si deseamos cambiar, todos empiezan con un círculo y terminan con un triángulo. Y hay diferentes maneras de gradarlo. Todos estos caminos son directos, es decir, que no hay un paso intermedio. Simplemente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son una gradación de 11 pasos, que es de una velocidad bastante regular. En el ejemplo A, tenemos un círculo que se convierte en triángulo por medio de la gradación de la figura. Es una de las categorías que habíamos visto de gradación. Poquito a poquito se va transformando en triángulo y mantiene la misma posición dentro de la estructura o la retícula que habíamos determinado. En el ejemplo B, el círculo se le va recortando, también es gradación de figura, pero el círculo se le va mochando con pequeñas cuerdas que van avanzando sobre el círculo hasta convertirlo en un triángulo. Aquí vemos cómo el triángulo todavía tiene puntas redondas que son el perímetro del círculo hasta que tenemos un triángulo bastante puro al final. En el ejemplo C tenemos gradación por plano y el círculo se va convirtiendo en triángulo, pero sí ven la progresión como el círculo va desapareciendo y el triángulo va apareciendo. Conforme voy desapareciendo el círculo, el triángulo va ganando más imposición y al último tenemos un triángulo. Se convirtió de círculo a triángulo por el método de gradación de plano. Luego en el siguiente tenemos el espacial. Este está un poquito más complejo porque el círculo que abarca toda la pantalla le va apareciendo en el centro un pequeño puntito que va creciendo un pequeño triangulito y el círculo se va encogiendo. Tenemos doble efecto. Conforme el triángulo crece hacia afuera, el círculo se va reduciendo y tenemos un punto en que es más el triángulo que el círculo, se están casi fusionando. El siguiente paso ahora es al revés. El triángulo tiene un círculo que se va haciendo cada vez más pequeño conforme el triángulo se va haciendo cada vez más grande. Es una gradación espacial alternada, es decir, hay dos efectos que crecen dentro del mismo para uno disminuir y el otro aumentar. Es algo así como ustedes van creciendo mientras sus papás van envejeciendo. Llega un punto en que tienen el mismo tamaño y después sus papás van a estar cada vez más chaparritos y más pequeños y ustedes cada vez más grandes y más fuertes. Es muy similar a eso. O sea, dos entes van creciendo en direcciones opuestas. En el ejemplo E sigue siendo gradación espacial. Este sigue siendo el efecto del zoom que habíamos hablado anteriormente, donde el círculo va llenando cada vez más el cuadro en el que está existiendo hasta que se vuelve todo negro. Y deja aparecer al mismo tiempo, es decir, los dos crecen en la misma dirección. El círculo crece hacia afuera y el triángulo crece hacia afuera. Los dos se van haciendo grandes hasta dejarnos en negativo el triángulo. Y el último, en el F, tenemos un círculo como la base de un cono que rota hasta dar la elevación frontal de un triángulo. Esto es como un cono de nieve. Si vemos el cono desde arriba, pues lo vemos circular. Y vemos hasta el fondo tenemos el puntito, si está vacío el conito. Y yo voy rotando el cono hacia enfrente. O sea, quiero que la puntita del cono vaya levantándose y que al último me vea y yo tenga el cono frente a mí y ya no vea la base del círculo. Aquí vemos poquito a poquito de la base. Se va reduciendo. Hasta el último tener el cono frente a mí y se ve triangular. Al último ya nomás veo el triángulo. Ya no veo la base circular. Es decir, roteo una figura tridimensional. Bidimensionalmente tiene la forma del triángulo y la del círculo y las roté para poder transformarlo uno con el otro. Son efectos y técnicas de gradación. La siguiente propiedad o la siguiente manera en que podemos manipular la gradación es a través de la velocidad de la misma. La velocidad nos habla de la cantidad de pasos requeridos para que una forma se cambie o se transforme en otra. En el ejemplo 37, en este renglón, tenemos una gradación súper veloz de 3 pasos. De círculo, brincamos a triángulo
y hay un paso intermedio que incluso podemos considerar que no es gradación, que es uno de los cuidados o defectos o cosas que tenemos que prevenir en una gradación rápida. Si tienes muy poquitos pasos, ya no va a aparecer una gradación, va a aparecer como una repetición de figura o van a aparecer un trabajo de módulos o incluso de similitud, pero ya no se va a sentir el efecto gradual y paulatino que vemos en el ejemplo de abajo, en el ejemplo 38. Si tenemos pocos pasos, la gradación la vamos a sentir veloz, rápida. Si tenemos muchos pasos, tenemos una gradación lenta o de velocidad lenta. En el ejemplo de aquí arriba tenemos los pasos que veríamos en una animación de caricatura. Tenemos muchos pasos en el bracito de esta monita. Significa que su movimiento probablemente fue muy lento y fue con mucha gracia, como una bailarina. En cambio, si esta fuera una animación de pelea, tendríamos como 3 manos y ya, en el mismo tiempo. Significa que la persona movió súper rápido la mano y ya lo que importa es el siguiente golpe que va a dar. Para eso queremos manipular la cantidad de pasos para dar el efecto de si nuestra gradación es rápida o es lenta. Menos de 5 pasos no es una gradación que valga la pena. 5 pasos es lo mínimo para una gradación veloz. Pero una gradación 2-3 regular debería tener por lo menos 10, casi 10 pasos, alrededor de 10. Un poquito más, poquito menos. Depende todo de la ilusión óptica que quieras dar o de el efecto sutil o tranquilo que quieras dar a conocer. También si tienes un módulo muy complejo, hacer una gradación súper rápida, pues se va a perder, no la vamos a notar. Entre más complejo el módulo, más pasos debería de llevar. También, la velocidad de la gradación no depende de si el camino es directo o es indirecto. No tengo una lámina para hablar de la gradación directa o indirecta, pero es el efecto que les dije. Es de círculo a triángulo, pero indirecta sería de círculo a cuadrado a triángulo. Y el número de pasos entre cada una debería ser el mismo. Es decir, la velocidad no influye en si es directo o es indirecta, su gradación, perdón. Obviamente un camino indirecto consume muchos más pasos que un camino directo. Si yo tenía 9 pasos entre el círculo y el triángulo, ahora tengo 9 pasos entre el círculo y el cuadrado y 9 pasos entre el cuadrado y el círculo. Es decir, que es el doble de trabajo. Pero el efecto igual es doble de interesante. Modelos de gradación, o sea, maneras en que podemos hacerlo, ¿no? Son ejemplos. Para diseñar con gradación, ocupamos revisar 2 factores para su construcción. Primero, tenemos que tener una situación inicial. ¿Cómo inicia mi figura? Después, ¿cómo termina mi figura? Digamos que estos son pasos a cómo realizar una composición de gradación. Después, ¿cuántas medidas intermedias tenemos en caso de que no queramos una gradación directa? Si no va de A a B o de círculo a triángulo. ¿Cuántas van a ser? Y tenemos que considerar la velocidad o la cantidad de pasos entre cada una de esas medidas. Si tengo del 1 al 2 o si tengo del 1 al 2, al 3, al 4 y cuántos pasos intermedios. Después tenemos que considerar la dirección de este movimiento. Por eso son las retículas que tengo aquí en la imagen de la derecha. Son varias muestras de hacia dónde puede viajar nuestra gradación. Las orientaciones en las situaciones iniciales y finales y la relación de ellas. Por ejemplo, tengo un cuadro, tengo mi lámina y tengo una figura aquí, un círculo, y lo quiero convertir en un triángulo. Lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer hacia abajo o lo puedo hacer diagonalmente o incluso puedo hacerlo en manera de curva, donde empiezo con mi círculo y se va haciendo cada vez más chiquito o se va deformando. En un punto, el último termina en triángulo. Y esto sería como una gradación como en radiación con espiral. Muy complejo, obviamente. Tenemos 3 tipos de movimiento o 3 tipos de modelo a revisar el día de hoy. El primero es el movimiento paralelo, el siguiente es el concéntrico y el último es el del zigzag. Y aquí tenemos el A, paralelo, el B, el concéntrico y el C en zigzag, para que lo tengan de referencia. El A o el paralelo es el más simple de todos. Los módulos son transformados gradualmente en pasos paralelos. Es decir, aquí veamos la figura. 1, 2, 3, 4, 5. Cada número es un paso que va tomando la figura. Y por ejemplo, aquí voy a decir que el 1 es un círculo grande, el 2 es un círculo más chico, el 3 todavía más chico, el 4 y el 5 es casi un puntito. Puedo hacerlo en esta dirección una y otra vez. Vamos a ver como una especie de gradiente general, donde al último tenemos unos puntitos muy chiquitos. Se va a ver muy oscuro de un lado y muy claro del otro lado. Es paralelo, todos los renglones son iguales. En el siguiente paso tenemos lo mismo. Si el primero era en dirección de izquierda a derecha o en dirección de las X y Y, no, en la dirección de las X, el siguiente es en la dirección de las Y.
o en la dirección de arriba hacia abajo. Es el mismo efecto. Y en el que sigue es diagonal. Este está un poquito más complejo, pero tengo una figura grande al principio. Luego, en el siguiente paso, o en ambos sentidos, realmente es en el sentido de la izquierda y la derecha. Aquí tengo del 1 al 5 y del 1 al 5 en el X y Y. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego tengo 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos agarrando nuevos pasos y nos va a dar un efecto como diagonal. Todos los 7 quedan a 45 grados, los 6, los 5, los 4. Para jugar con esta manera de componer su hoja, no hay nada mejor que agarrar una hoja cuadriculada y empezar a poner números de los pasos que ustedes quieren. No con las figuras, pero con números, para saber hacia dónde se van a ir las direcciones de mis diseños. Incluso yo puedo jugar a poner números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y quizás luego 6, 7, 8, 9, y luego 6, 7, 8, 9, y empezar a jugar. Y ya que reemplace esos números por figuras, el efecto final nos va a dar algo muy, muy interesante. Pero igual, estos del renglón 39 son todos paralelos, aunque el último nos da un efecto en diagonal. También cabe resaltar que en estos ejemplos las líneas gruesas dividen la superficie en zonas, conteniendo cada zona a módulos en el mismo paso. Lo digo para que vean la diferencia entre líneas punteadas y líneas sólidas dentro de estos ejemplos, que son del libro de Wucius Wang. En el ejemplo B, hablamos de movimientos concéntricos. Supone que los módulos son transformados en capas concéntricas, como una cebolla, casi como radiación. La situación inicial está en una esquina del diseño, como en el ejemplo de aquí arriba. Empiezo con el 1 y empiezo a desviarme con los 2 aquí en las orillas. Luego los 3, los 4. Hablamos de un movimiento concéntrico parcial, si está en la esquina el 1. En cambio, si el 1 está en el centro, como en esos 3 ejemplos, tenemos concéntrico total. La culminación puede ser un punto, un cuadrado, una cruz o incluso en círculos. Aquí tenemos el 1, migra al 2, migra al 3. Esto es en manera como de círculo o cuadrado, pues porque es una retícula cuadrada o regular. En este otro, la retícula o la estructura cambió, la rotamos a 45 grados y es el mismo movimiento que el anterior, del 1 al 2, al 3, al 4 y salta del 1 al 5 hacia afuera. Si yo aquí al principio tengo el círculo grande, quizás en las afueras tengo ya los círculos chiquititos en la progresión. Y en el siguiente es un poquito más creativo. Tengo los unos en manera de cruz y en el siguiente paso tengo los 2 y al último tengo los puntitos de los 3. Si se fijan cómo pueden jugar con esto o empezar a inventar numeritos en una hoja para planear su grabación. En el caso de los ejemplos del libro, son retículas o estructuras de 25 módulos, es decir, de 5 por 5. En realidad eso es demasiado poquito. Yo no les recomiendo que hagan eso. Tienen que hacer como de 10 en adelante. Luego el C, el movimiento en el zigzag. Supone que los módulos de un mismo paso se disponen en forma de zigzag y se transforman a una misma velocidad. Yo dividí estructuralmente mi lámina en zigzag y yo empiezo a decir, bueno, el zigzag inferior es el 1 y luego lo que tenga en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 sigue siendo paralelo, similar al ejemplo A, al primero que vimos, pero pues nomás está deformado la estructura en zigzag. En el siguiente es similar, pero es en el sentido vertical, el zigzag está al revés. Y en el tercero, el zigzag ya es un poquito más atrevido. Tengo como una especie de N que se forma aquí, como aquí en el espacio. Y en el primer triángulo tengo mi 1, que quizás sería el círculo muy rellenado. En el siguiente tengo un círculo más chico, el del 2, y quizás el 3 es uno todavía más chico. Y luego el 4 ya es casi como un puntito todavía más chico. Y el 5 es ya casi invisible. Depende su módulo, ¿no? Yo estoy aquí imaginando que mi módulo es un círculo. También en el último renglón que tengo aquí de las imágenes, nos habla de que puedo hacer módulos en gradación. Es decir, si yo termino de diseñar esto y me queda como una especie de imagen que se va haciendo cada vez más ligera conforme avanza este módulo formado de submódulos chiquitos, yo puedo agarrar este completo y ponerlo aquí. Y luego agarrar otro y ponerlo al lado. Y agarrar un tercero distinto y ponerlo a cada lado de otro para que nos dé un efecto interesante. ¿Qué tal si la gradación esta es como hacia afuera y luego el siguiente es hacia adentro y luego el siguiente es hacia un lado y el siguiente es hacia el otro lado? Es decir, formo una lámina con varios modelos de gradación en una sola y nos da un efecto bastante interesante.
los 3 ejemplos que tengo abajo se tratan de eso. Estas líneas gruesas nos dicen que cada uno de estos 4 son diferentes. Aquí tengo del 1 al 5 en esta dirección, aquí tengo del 1 al 5 hacia abajo, al 1 al 5 al revés y del 1 al 5 hacia arriba, casi como una espiral. Se va a ver bastante interesante. En este de aquí tengo del 1 al 5 y luego del 1 al 5 en estas direcciones. Al revés, en el cuadro anterior, parten del diferente, porque es del 1 al 5, luego 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Este es muy similar al de aquí arriba. Y luego lo mismo, como que van rotando desde el 1 al 5 hacia afuera, 1 al 5 hacia afuera, 1 al 5 hacia afuera, y el 9, los 9 es como que la posición inicial y final del 1, del 1, del 1 y de los 9 va rotando en esta figura de aquí. Está muy interesante, chequen los ejemplos del libro con calma. Luego, ya no modelos ni direcciones, vamos a hablar de la estructura. ¿Qué pasa si no es mi módulo el que está gradándose? Si no es la estructura sobre la que mis módulos están puestos. Y empieza a complicar muchísimo más los niveles de la gradación. Las estructuras se pueden gradar, o nuestros márgenes. Las estructuras que cambian en tamaño, figura o en ambas cosas y en secuencia gradual y sistemática podemos decir que son gradadas. Veamos los ejemplos. En la A tenemos cambio de tamaño y o proporción. Los márgenes que estaban, quizás este medía 10 milímetros, el siguiente mide 9, el siguiente mide 8, luego 7, luego 6, luego 5 y llego al centro y luego se vuelve a hacer. Mide 6, mide 7, mide 8, mide 9 y mide 10. Empiezo a reducir el espaciado de mis márgenes de afuera hacia adentro. Y lo mismo en el sentido horizontal para estos márgenes. Aquí al centro tengo los que miden 5, miden 6, miden 7, miden 8, miden 9 y miden 10. Y si yo combino ambos efectos, pues nos da esta sensación de que al centro de nuestra lámina se están comprimiendo las cosas. Es cambio de tamaño y o proporción del margen o de la estructura. En el B, cambio de dirección. Es casi lo mismo que en el A. Todo el conjunto de las líneas se pueden inclinar a cualquier dirección deseada. Es decir, ya no tenemos a 90 grados nuestros márgenes. Ahora tenemos, no, como este es como de 60 con uno de 0 grados. Tenemos una intersección interesante, pero es lo mismo que el anterior. Luego tenemos el C, que nos habla del deslizamiento. Tenemos una retícula regular, esto es como la A, pero yo este renglón lo empujé 5 milímetros para la izquierda. Y el siguiente lo empujé 10 milímetros con respecto al anterior. El siguiente renglón lo empujé 15 milímetros. Entonces se empieza a ver como bloques de una construcción o como ladrillos que se están deslizando o zafando unos de otros. Es decir, llevamos el ejemplo A manipular cada uno de los renglones. Luego tenemos el D, el de la curvatura o quebrantamiento, que es el mismo que el A, pero en vez de que mi división vertical sea completamente recta, yo la empiezo a quebrar, pero si se fijan, los horizontales se van haciendo cada vez más chicos, el vertical mantiene la misma distancia uno que en otro, pero en el ejemplo E, los verticales se van haciendo cada vez más juntos al centro, muy similar al ejemplo A, pero con quiebres. El ejemplo E sería el de la reflexión. Yo me muevo hacia el centro, haciéndose más comprimiditos los márgenes, y cuando llego al centro, lo hago hacia al revés. Es decir, como si estuviera viéndolo en el espejo. Se refleja, y el centro es como la base de donde veo en espejo mi sección A y mi sección B. Hay un centro del cual parte la gradación. En el ejemplo A tenemos un efecto doble de reflexión, como si tuviéramos dos espejos. Primero, la mitad de arriba y la mitad de abajo tienen un centro sobre el cual se reflejan. Y luego la mitad izquierda con la mitad derecha también tienen su propio centro. Combinado se ve muy interesante. Luego tenemos la F, que es una combinación de varias técnicas anteriores. Las subdivisiones estructurales en A o B pueden ser combinadas para formar figuras mayores o más complejas en el efecto de gradación. Aquí ya tengo muchas cosas. Tengo un efecto de reflejo o de reflexión en ejes combinados, es decir, con cambio de dirección, inclinados. Y además tengo deslizamiento involucrado. Y aquí tenemos casi una obra de arte. Son todos estos combinados en uno. Luego tengo división ulterior. Las subdivisiones, en el ejemplo G, las subdivisiones estructurales en todas las estructuras de gradación pueden ser divididas en figuras más pequeñas o más complejas. Digamos que este renglón, para empezar, los renglones horizontales se van haciendo cada vez más chiquitos. Y después, la figura inclinada que yo tengo aquí arriba, si aquí tenía unos 60 grados, en el siguiente tengo como unos 55, luego 50, luego 45 y al último tengo casi como 30 grados o menos en cada uno de los renglones. Empiezo a hacer divisiones como más complejas dentro de mi figura. En la H, el enrejado triangular. Se trata de renglones
que para empezar se van haciendo más chicos, si lo observo en este lado, en el sentido vertical, y luego en el sentido de cada renglón tengo triángulos que se van comprimiendo hasta que en el centro tengo triángulos isósceles súper delgaditos, y en el extremo o en la orilla exterior tengo triángulos un poquito más gorditos o un poquito más equiláteros. Tengo un efecto de gradación de triángulo de afuera hacia adentro, y luego tengo un efecto de renglones grandes que se van haciendo más chiquitos. Entonces el efecto final es muy muy interesante. Es un enrejado triangular. Y por último, el enrejado hexagonal, que es casi lo mismo que este, pero yo voy deformando poco a poco mis hexágonos. Tengo como ciertos renglones más comprimidos en la parte de abajo y otros más amplios en la parte de arriba. Y mi hexágono obedece a tales renglones. Se va haciendo cada vez más largo y estirado los hexágonos de arriba, y abajo son cada vez más comprimidos y chatitos. Esto es como una malla de esos de gallinero, que cuando la deformamos o la movemos en curva, observamos esas distorsiones, pero tratamos de representarlas en un cuaderno o en una lámina. Eso es en cuanto a las estructuras. Luego sigue la gradación alternada. Nos habla de una complejidad poco habitual en un diseño de gradación. Son módulos o subdivisiones estructurales gradualmente cambiantes que proceden en direcciones opuestas y luego se entretejen entre sí. Veamos el ejemplo aquí de estos circulitos en la parte inferior. Este de aquí, el ejemplo A. Tengo círculos que se van haciendo cada vez más chiquitos en este como renglón 1, renglón vertical 1. Voy a poner que estos son todos los unos, todos los impares. Luego tengo todos los pares, voy a poner que estos son los dos. Si estos fueran sus ejes, van al revés. Se van haciendo de cada vez más grandes a cada vez más chiquitos, aprovechando el espacio vacío que dejan los grandes. Porque si yo no pusiera esta variación alternada, tendría un efecto de las bases muy grandes y se va haciendo cada vez más clarito mi gradación de oscuro a claro. Y aprovecho yo estos espacios para meter al revés un círculo más grande que se va haciendo cada vez más chiquito. Este es el ejemplo básico de gradación alternada. Gradación de tamaño con módulos en gradación inversa. En el ejemplo B tenemos algo muy similar. Todos los renglones verticales son del mismo espaciado. Todos miden, digamos, 1 centímetro cada uno. Pero yo decidí que de izquierda a derecha yo tengo un espacio en blanco que se va haciendo cada vez más chico. Aquí tengo 9 milímetros de blanco. Aquí tengo 8 milímetros de blanco. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aquí tengo 1 y aquí tengo medio y así sucesivamente del blanco. Conforme le voy quitando blanco, es obvio que va apareciendo negro. Y al último tengo el efecto al revés. Tengo 9 milímetros de negro. Tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y así sucesivamente. Quizás me equivoqué con los números. A pesar de que se ve muy complejo, este efecto de gradación alternada es bastante sencillo de realizar, considerando que los renglones miden lo mismo, y si yo le voy comiendo al área cada vez más o cada vez menos, pues el color opuesto empieza a aparecer casi naturalmente. Ahora, en el ejemplo de aquí arriba, que es un poquito más complejo, creo yo. Para empezar, el modo más simple para conseguir una gradación alternada es dividir la estructura en filas impares y pares, lo que hice aquí abajo. ¿Cuáles son los unos y cuáles son los dos? Determinando qué filas impares observen una disciplina diferente a las filas pares. O sea, los impares y las pares tienen que tener cosas opuestas para después poder entrelazarlas. Manipulando el grado, la velocidad y la dirección de la gradación, podemos obtener tipos casi ilimitados de variaciones. Los módulos, si no son usados en gradación para ambas filas, la A y la B, pueden ser utilizados en gradación en conjunto de filas y repetidamente, en una repetición simple o alternada o en otro conjunto. Veamos el ejemplo A. Yo tengo las líneas pares e impares, la A, la B, la A, la B, la A y la A. Y yo digo que aquí, del 1 al 5, es mi fila A, y luego hago al revés, del 1 al 5, la B. Una va hacia un lado y otra va hacia el otro lado. Y luego vuelvo a repetir la A, va del 1 al 5 hacia un lado, y la B, del 5 al otro lado. Del 1 al 5, de regreso, y es la A. Está muy sencilla, no las estoy entrelazando como en los ejemplos de abajo, que estos son un poquito más complejos, estos de aquí. Aquí estoy nada más poniendo A, B, A, B. En el siguiente tenemos la A y la B muy similares, pero es 1, 2, 3, 4, 5. Y luego al revés, ya no continúo en el 1. En vez de hacerle el del 1 al 5 al revés, le hago 2, 3, 4, 5, 6. Voy modificando un poquito la B. Pero vuelvo a repetirlo de todas maneras. La B se repite y la A se repite. Y luego tenemos la C, que es un poquito más revuelta. Tenemos del 1 al 5 y luego del 5 al 9. Es como si viajara. Y otra vez del 1 al 5
y del 5 al 9. Y otra vez del 1 al 5 y pudiera repetirlo del 5 al 9. Lo vemos aquí arriba. Tengo mi A, la A, la A, la A y las intermedias son mis B y B, compuestas de muchos renglones y con muchos efectos. Pero al juntarlas todas o alternarlas, poner una sí, una no, una sí, una no, se ve muy interesante en mi lámina final. ¿Hasta ahí estamos bien? Porque esas son todas las maneras de revisar la manera en que se comporta el método de gradación a la hora de diseñar. Esas son todas. Lo que sigue son ejemplos de diseño. ¿Hay algo Pero eso nada más se aplica en el diseño, ¿no? aplicado en la arquitectura o algo así quiso decir? Sí. Sí, totalmente. Si por ejemplo, si me voy a la primera imagen que les mostré del edificio, este es un ejemplo muchísimo más avanzado de gradación de parte de un arquitecto. No lo pensó como, ay, voy a usar la gradación. El efecto de reducir las ventanas gradualmente, poquito a poquito, con cada uno de los pisos, ya es un efecto de gradación. Estos balcones se están ampliando como en diagonal. Si lo viera en fachada, este edificio sería estos balcones con estos otros balcones, probablemente así. Y luego esta es la base del edificio. Y la persona hizo este efecto esperando que si tú estás en la parte de abajo como una personita, viendo hacia arriba, tuvieras como este efecto tan interesante. Que eso es lo que hacen los que diseñan los rascacielos. Siempre los ves de abajo hacia arriba. Entonces tú puedes utilizar el efecto de gradación para darle efectos interesantes a tus edificios. Por ejemplo, este de aquí también es una persona planeando que los círculos, viéndolos en perspectiva, se iban a ver de manera distinta. Nunca pensó que los círculos se fueran a ver nada más como un círculo cerrado, sin nada en el centro, sino sabían que con la perspectiva se iban a deformar y nos iban a dar este efecto de gradación. Digamos que en la arquitectura la gradación está presente en la perspectiva y vamos a cambiar la palabra gradación por perspectiva eventualmente, pero es lo mismo. Igual, para textiles, para fachadas, para murales, para cosas que van sobre la arquitectura y para decorar la arquitectura, la gradación es excelente. Regresamos a estos ejemplos. Vamos a concluir con que hay 3 maneras de diseñar en gradación. La primera es módulos están siendo grabados en una estructura de repetición. Este es el más sencillo de todos. Módulos que poquito a poquito van cambiando sobre una estructura como rígida o regular, van modificándose. Voy a buscar un ejemplo más inocente. Estos son de semestres pasados. Estos son módulos en gradación sobre una estructura de repetición. Es una retícula regular donde cada uno de los módulos va cambiando poquito, hasta tener una conclusión. Tenemos un inicio y tenemos un final. Estos pasos van así. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos un 6. Luego tenemos el 1, como 2, 3, 4, 5. La persona intentó hacer algo interesante. Es como de un centro, es como radial. Cada una de esas también va en progresión. Si este es el 2, esto sería el 3, 4, 5, 6, 7. Si este es el 3, sería el 4, el 5, el 6, 7, 8. Este es el 4, 5, 6, 7, 8, 9. La manera en que la persona lo dispuso está muy interesante. Este trae varios ejes de gradación o varias direcciones. En cambio, este de las lunas aquí es solo un sentido. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es una luna menguante. Se ve muy interesante porque es una especie de repetición de gradación. A fin de cuentas, los dos son módulos en gradación sobre estructuras de repetición, igual a estos de aquí, a estos 4 del ejemplo 46. Solo que aquí está mucho más interesante, porque como los ejemplos que veíamos de las retículas, tengo 4 secciones de mi diseño donde lo voy como girando, lo voy rotando para que, ¿se acuerdan que los 5 eran puntitos y los 1 eran como, este es el 1 y el 5 era como una bolita más chiquita? En los ejemplos de números que estuvimos viendo. Aquí tengo los 5 al centro, aquí tengo los 1 en una orilla, los 1 en la otra orilla y aquí tengo otra vez los 5 al centro. Estoy jugando con 4 maneras de representar la misma gradación. Y mi figurita que está siendo gradada es como, está bastante compleja, es como jugar a puro compás. Son como pequeñas escamas que se van haciendo cada vez más grandes y cada vez más chicas. Que esto se puede hacer con círculos, con cuadrados, con lo que quieran. En el de aquí abajo está más sencilla porque es una retícula regular donde todos los espacios dentro de los circulitos están rellenados con un circulito más chiquito, pero de afuera hacia adentro yo tengo módulos donde se va ampliando el cuadrito dentro del círculo para que en el centro sea cada vez más grande. Si yo los numerara, diría que estos son mis 5, mis 4, mis 3, mis 2, mis 1.
En toda la orilla están los unos. Y este es un modelo de dirección concéntrica. Este también se ve muy concéntrico, como que los 5 están en el centro y los unos están afuera, pero se ve interesante por la naturaleza del mismo módulo. En el que tenemos aquí abajo es similar al anterior, es una retícula más regular, igual concéntrico. El 5 no está en el centro, el 5 está como desfasado, y aquí tenemos los 4, los 3, los 2 y los unos están afuera. Es decir, yo juego con el centro. Pero es también módulos de gradación en una estructura de repetición. En el siguiente ejemplo tenemos una combinación, módulos de gradación sobre una estructura de gradación. Y aquí esta es la versión más difícil de todas, pero es la que más interesante se ve de todas también. Tenemos letras. En el de aquí abajo son unas Z's, en los dos de arriba son unas H's, y en el de aquí abajo unas I's. Son como unas I's latinas. Para empezar, vamos a determinar los ejes de reflexión. Todo este bloque inferior de aquí abajo, donde está mi mouse, se va haciendo más chiquito en el sentido de las X y se va haciendo más chiquito en el sentido de las Y hasta llegar como a este margen. Y de aquí empieza a crecer. Bueno, va al revés. Este es como el reflejo. Y de aquí al revés es lo mismo. Vertical hacia el eje este. Y de aquí empieza a crecer. Por eso parece que se está doblando la hoja. Parece que las cosas que están más comprimidas se ven más lejos y las cosas que están más enfrente de ti o que están más cerca de tus ojos se ven más grandes. Este es el efecto inicial que les había comentado de la gradación. Cualquier cosa que se vea más grande o más amplia, vamos a tener el efecto de que está más cerca de nosotros. Y lo que veamos más comprimido y más chiquito, vamos a pensar que está más lejos. Por lo tanto, tenemos una ilusión óptica de que este plano tiene curvatura, de que se está doblando. Y si se fijan, no es muy difícil. Solo ocupo establecer como unos ejes centrales y determinar hacia dónde se va a estar reduciendo o ampliando cada uno de mis módulos dentro de una estructura. Esta es la estructura de gradación con módulos que también están en gradación. Lo mismo aquí arriba. Aquí está mucho más sencillo porque es el centro. Los ejes horizontales se mantienen, también se van haciendo más chiquitos al centro y se van haciendo más amplios arriba. Pero no es tan drástico como en el anterior. El anterior tiene muchísimos pasos. En el ejemplo B, en este de aquí de la esquina superior derecha, son menos pasos y se ve más gradual y se ve menos agresivo. En el ejemplo de la I tenemos una estructura que se está gradando por deslizamiento, pero nuestros márgenes están del mismo tamaño, los horizontales. Y los verticales se van desfasando. En cambio aquí, en el D, tenemos algo todavía más complejo. Es desfasamiento, pero hay una combinación donde la figura se va cambiando de ángulo según se va degradando. Entonces nos empieza a dar como una especie de curva y de ilusión óptica muy compleja. Este de aquí es una combinación de reflexión con deslizamiento con división ulterior para darnos estas super zetas todas extrañas que parece que están navegando en el espacio. Y estos últimos son módulos de gradación también en una estructura de gradación, pero como si fueran módulos de gradación para convertirse en supermódulos de gradación. Suena complicado, pero lo voy a encerrar. Cada uno de estos son ejercicios como los que vimos en la diapositiva anterior, juntados o combinados para darnos efectos como superiores o incluso ya como texturas de tan chiquitos que son. Fíjense que estos módulos de aquí son un cuadrito con una diagonal básicamente. La mitad es negra y eso es todo. Es la estructura que va reduciendo cada uno de los módulos hasta que se van haciendo más delgaditos o más chaparritos, pero la diagonal sigue siendo constante. El ángulo va cambiando porque se va apachurrando la estructura base y luego están rotados. Tienes un triangulito de una manera con la parte rellenada en la parte de arriba y el siguiente triangulito está en la parte de abajo. Significa que si yo reticulo toda mi lámina para intentar hacer este efecto, yo nada más ocupo rellenar cada uno de los cuadritos de una manera diferente uno con el otro. O sea, como uno sí, uno no, uno sí, uno no. Aquí hay alternación. Igual aquí arriba tenemos un efecto de reflexión al centro, un efecto de reflexión en el otro sentido. Podemos ver los módulos separados. Aquí tenemos, fíjense que las Ks van rotando. Parece que van en este sentido, concéntrico. En este de aquí está muchísimo más complejo, pero siguen siendo renglones con un eje reflectivo en la parte de abajo. Y aquí otro eje reflectivo en la parte de arriba. Lo que quiero que vean son ejemplos. ¿Cómo diseccionamos imágenes tan complejas para darnos cuenta que solo es una ilusión óptica?
y que podemos realizar obras impresionantes con módulos muy sencillos, siempre y cuando utilicemos alguna de estas técnicas o submétodos de la gradación, de las categorías o de las propiedades de la gradación. Yo les voy a pedir que mínimo tengan 10 renglones de cada lado. Estos son muy poquitos, que son 6 por 5, no. Van a tener por lo menos mínimo 10, y si pueden hacer muchísimos más, van a obtener resultados de este tipo. Fíjense en estas imágenes. ¿Qué están haciendo? Están dividiendo sus láminas para empezar en márgenes grandes. Yo estoy diciendo que aquí tengo un eje reflexivo, o aquí se acaba, intersectado por un módulo de radiación, donde tengo varios círculos. No estamos viendo radiación en este momento, así que no van a introducirlos, pero están siendo interceptados. Este de aquí arriba es similar al de abajo. Estoy interceptando con un cuadrado. De hecho, son dos cuadrados que van como en perspectiva hacia un centro, donde los márgenes se van reduciendo conforme se acercan al centro. En este de aquí es una velocidad rápida, y en este de aquí es una velocidad muy, muy lenta, o sea, hay muchísimos márgenes. Aquí tenemos una velocidad rápida, y aquí tenemos otra vez la velocidad lenta en otra dirección. En este donde estoy poniendo la flecha, en la izquierda, yo intersecto con un círculo mi base reticular, y aquí tengo un método, voy a poner el método A, de radiación concéntrica, donde el centro es más fuerte que el exterior. Y aquí tengo un eje central que divide los Bs, o mis otros modelos de radiación. Aquí hay curvas, así que está mucho más complejo. Pero lo que quiero llegar es que si combinamos modelos de gradación, tenemos efectos muy interesantes. Aquí tengo uno combinado con otro, y estos de aquí son sus propios modelos. Y nos da un efecto como de tridimensionalidad. Tienen sus propias reglas de gradación cada uno de estos tramos de la estructura. Este de aquí de la derecha, tengo aquí un eje reflexivo donde se van juntando mis márgenes, que están como a 45 grados. Se van haciendo cada vez más chicos conforme me acerco a ese eje. Y aquí en el centro empiezan a crecer de abajo hacia arriba, se van haciendo cada vez más amplios hasta llegar al centro, pero están intersectados por una ligera curva, que es lo que le da la apariencia cilíndrica. Esa es la estructura. El cilindro está bastante regular, o sea, mide, digamos, 1 centímetro entre cada uno de las curvas, pero lo que divide longitudinalmente el cilindro es lo que le da la tridimensionalidad. Luego ya cómo rellenaron cada uno de los cuadritos ya es decisión de cada diseñador. Pudiera ser sólido, pudieran ser círculos, pero si observamos, la retícula es bastante sencilla. Le agregaron aquí nada más una ligera curva. Este de aquí abajo ya es como un nivel radial más avanzado. Y aquí en el centro, fíjense en esta imagen. Esta es de un diseñador artista que se llama Víctor Vasarely, que fue el creador del Op Art. En la diapositiva siguiente vamos a observar un poquito más de sus obras. Este es el mismo ejemplo. Víctor Vasarely es un artista considerado a menudo como el padre del Op Art, que trabajó entre los 40s y los 50s. Todo tipo de ilusiones ópticas basadas en este método de la gradación. Es una obra de Víctor Vasarely que traje aquí al centro, pero quería que la analizáramos. En el centro tenemos las líneas más amplias y se van reduciendo hacia las orillas. Bueno, es como concéntrico. En el centro tenemos la amplitud, y en las orillas se va haciendo cada vez más chiquito. Todas las orillas. Si estos son 5, todas las orillas son 1. Lo que le da este efecto de curva no es la retícula, es el triángulo que está en el centro. Si se fijan, cada uno de los cuadritos tiene exactamente el mismo triángulo, pero como se va comprimiendo el rectángulo que lo contiene, el triángulo da este efecto de curva, porque en la lámina no hay ni una sola línea curva, todas son rectas. Y ya, pues fíjense las gradaciones de Víctor Vasarely. Usa, además de gradaciones de forma y de estructura, usa gradaciones de color. ¿Se imaginan si les pidiera que usara color? Fíjense en este de aquí, en la esquina inferior derecha. Tenemos un rojo oscuro que se va haciendo un rojo claro, que después se vuelve a ser rojo oscuro y nos da este efecto de sombra o de tridimensionalidad. Y gracias a eso pensamos que es 3D. En cambio, en este rectángulos morados de aquí del centro, tenemos una gradación hacia el centro de rectángulos, pero también de color. Se va haciendo de morado claro a morado oscuro, pero también hay alternación. Luego de morado oscuro, morado claro hacia afuera. Luego este otro, el rostro o como retrato que hizo Víctor Vasarely, es uno de gradación alternada. Voy a ponerlo así. Todos los margencitos estos están a la misma distancia. Del lado derecho tiene más tonos oscuros, es decir, que el oscuro mide más y se va reduciendo hasta llegar al puro blanco, y del lado izquierdo va disminuyendo el blanco hasta volverse muy oscuro,
con ciertas variaciones para dejar ver el retrato del artista. Cuando a mí me tocó hacer el ejercicio de gradación, hice más o menos esto. En mis márgenes cada vez más oscuros, a cada vez más blancos, de blanco a negro, metí una figura. Y donde el blanco se convertía a negro, yo cambiaba como este tono. Si este era negro, esto era blanco y luego esto era negro. Es decir, era como una figura metida en un mundo de alternación donde se volvían como un juego de negativos y positivos. Trabajar con figuras dentro de una estructura de gradación es muy, muy gratificante. Pueden lograr algo de este tipo. Y aquí tenemos, en este de colores todos psicodélicos, tenemos una gradación de colores y una gradación de estructura. Creo que es nada más color y estructura, pero como tenemos juegos de colores primarios y secundarios, al último nos da un efecto como muy interesante. Ya ni para qué lo explico, creo que lo pueden ver, ¿no? Aquí está todo comprimido, aquí está todo ampliado y las diagonales se ven muy, muy interesantes. Ojo, esta lámina me gusta porque la gradación no la llegan a la fuerza hasta la orilla. Dejan las figuras incompletas, dejan estos pequeños triangulitos y hace que se vea muy bien pensado el resultado final. No ocupen llegarlo hasta la última esquina y tratar de rellenar el último cuadrito. Pueden usar esta técnica. La explicación de la lámina. Lámina 14, gradación. Va a ser técnica libre. Pueden utilizar color si quieren para decorar su lámina, pero no es el tema. De preferencia debería ser en blanco y negro, o blanco y rojo, o blanco y azul, el material que tengan. Aquí usar pincel se va a complicar mucho. Traten de iniciar sus sketches a lápiz y luego ya rellenen con pluma, con Sharpie, con plumones, como mejor les venga o mejor les convenga. Vamos a utilizar los conceptos vistos en esta clase para crear una composición en gradación. Yo ya les puse que mínimo va a ser un 10 por 10. Óptimo sería un 20 por 20. Y mucho mejor, que será un 40 por 40. Traten de atinarle un 20 por 20, como si fueran de 1 centímetro a 1 centímetro o 10 por 10, que va a ser más o menos 2 centímetros por 2 centímetros. Pero entre más grande sea o su estructura, más complicado tiene que ser el módulo, porque, pues, para que valga la pena. Vamos a elegir uno de los 3 grupos o combinar los grupos de gradación. Vamos a determinar el camino que va a llevar a esa gradación, la velocidad, la dirección y vamos a definir su estructura. Vamos a escoger si queremos que nuestra gradación tenga alternaciones o si va a tener combinaciones. Es decir, vamos a pensar cada uno de estas categorías, subcategorías o modelos de ver la gradación para poder pensar nuestro diseño final antes de iniciarlo. ¿Van a ser módulos de gradación en una estructura de repetición? Quizás. Este de aquí, módulos repetidos en una estructura de gradación, es este de aquí al centro. El módulo es exactamente igual, pero la estructura está en gradación, por lo tanto, el efecto final es muy interesante. De hecho, todos los de aquí de la página, salvo estas como esferas de aquí abajo, todos son módulos iguales en una estructura de gradación y por eso nos dan esas curvaturas muy interesantes. O lo voy a hacer de módulos de gradación sobre una estructura de gradación. Este es el nivel pro. Este es principiante, nivel bebé y este es el nivel medio. ¿Qué es lo que yo voy a querer hacer en mi lámina? Y cada una de estos la ocupan determinar y quiero que me la comenten a la hora de entregar su ejercicio. Es decir, no la van a escribir sobre su lámina, nada más ahí pónganme un comentario. Profe, elegí una gradación del grupo de los planos, una gradación en plano, con un camino directo, con una velocidad lenta, con una dirección concéntrica o una dirección en zigzag, con una estructura en repetición, donde estoy alternando secciones y no estoy combinando movimientos. Es un ejemplo. Ustedes pueden diseñar la lámina como quieran y después tratar de encontrar cuál fue el grupo, cuál fue el camino, cuál fue la velocidad, pero no se lo recomiendo porque es la primera vez que lo hacen. Si se fijan, es un poco compleja, pero al principio, una vez que la entiendes, es nada más no perder las medidas. Aquí ocupamos reglas, ocupamos escuadras y ocupamos un poquito de imaginación, o mucha imaginación. ¿Hasta ahí estamos bien? Para dar por concluida la clase.